Ya. Les decía, ¿no? En cuanto a los ácidos orgánicos, se refiere a la teoría de los hidrocarburos. Por ejemplo, en su estructura molecular tiene que estar presente el COH. Ese es parte de los hidrocarburos, ¿ya? Entonces, para este caso, vamos a nombrar aquellos ácidos que que se puedan disolver en el agua, ¿no? Formándose grupos funcionales. Eso ya es parte de lo que les estoy explicando de la teoría de Arrhenius, ¿no? El ácido carboxilo, en su estructura tiene que estar el COH, nada más. Ya en el próximo trimestre que ya entremos a la teoría de los hidrocarburos, ahí sí vamos a estudiar con mayor delicadeza estos tipos de ácidos, ¿ya? Y bueno, aparte de ellos, tenemos que identificar los hidróxidos, ¿no? Vamos a identificar a los hidróxidos. Los hidróxidos, a ver, los hidróxidos. ¿Cómo podemos formar un hidróxido? Bueno, vamos a aplicar la teoría más breve, más práctica para entender, ¿ya? Los hidróxidos se forman con el metal, en este caso se va a considerar positivo. Ojo, metal, que puede ser el grupo 1, el grupo 2 y los metales de transición, o sea, lo que está en el centro de la tabla periódica. Espero que ustedes tengan su tabla periódica para que se puedan orientar. Yo la clase les indiqué que su tabla periódica ahí al costado. Los metales pueden ser las dos primeras columnas que están a la izquierda, que son los metales alcalinos y los alcalinos térreos. Y lo de en medio vienen siendo los metales de transición. Pero de ahí, un poquito más a la derecha, está el aluminio. A partir del aluminio para abajo también se consideran metales. Ese grupo de elementos va a ser parte del metal. Y le vamos a agregar el grupo oxidrilo negativo. En este caso voy a considerar el -1, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hablemos del calcio. El calcio tiene valencia +2. Ustedes pueden buscar en la tabla periódica, ahí está valencia +2. O ustedes se dan cuenta que el calcio está ubicada en la segunda columna, donde dice arribita 2A, ¿no es cierto? Ahí está el calcio. Y vamos a ver, el calcio +2, ahí está, ¿no es cierto? El calcio +2, más ahora el oxidrilo, OH a la -1. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? El -1 va a pasar al calcio y el 2 va a pasar al OH. O sea, ¿cómo va a quedar? Va a quedar el CaOH y el 2 pasa al OH y va a estar acá. Listo, el 1 pasa al calcio. Pero como ya les dije, no es necesario, porque la unidad se sobreentiende, ¿no? Y acá, ¿qué obtenemos? Acá tenemos el hidróxido de calcio. Ahí está. Ese es el hidróxido de calcio. Otro ejemplo. A ver, hablemos del hierro. El hierro tiene como valencia el +2 y el +3, ¿no? Hay que tener en cuenta que en su tabla periódica, de repente vas a ver otros números de valencia y vas a preguntarte por qué el profesor esos números no los utiliza. Te vuelvo a repetir. Primero, porque son aquellos elementos que pueden trabajar como metal y como no metal. Ese es el primer caso. El segundo caso, si hay valencias que se encuentran presentes en la tabla periódica y no lo estoy utilizando, es porque son aquellos elementos que tienen funciones especiales.
O sea, hoy día la química, como ya ha sido amplia, ¿no? Esos estudios se urgen, ese tipo de valencias, pero la tabla periódica lo está mencionando. Entonces, eso no quiere decir que yo no lo quiero utilizar, no, sino que para funciones específicas, que cual hoy día la química moderna le es útil utilizar esos tipos de valencias, la tabla periódica lo menciona, ¿ya? Pero para este caso, el hierro va a ser el 2 y el 3. El cobalto también 2 y 3. ¿Qué más? El níquel también es 2 y 3. Acuérdense la palabra feconi. Feconi. Ahí está. Qué facilito, ¿no? Feconi. Hierro, cobalto, níquel. Ellos tienen valencia 2 y valencia 3. Está facilito para aprenderse esas valencias. ¿Ven? Está facilito. Bueno, pero en este caso, nos olvidemos esto, nos olvidemos. Vamos a optar por el 3. Ahí está. El hierro a la 3. ¿No? Tenemos el hierro 3 y le voy a agregar el OH a la menos 1. Ahí está. ¿Y qué voy a obtener? Cruzo las valencias, las cruzo, ¿no? El 3 pasa al OH y el 1 pasa al hierro, pero ya se sobreentiende. ¿Qué voy a obtener acá? ¿El hidróxido ferroso o el hidróxido férrico? A ver, ¿qué dicen ustedes? Férrico. Férrico. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la mayor valencia, que es el 3, terminación ico. Chicos, ¿entendieron esto? En caso de los hidróxidos. Sí, profe. Sí. Ya, listo. Ahora sí, vamos a pasar al tope la teoría de Arrhenius. ¿Ya, chicos? A ver, una captura para aquellos que necesiten esos tipos de apuntes. Una captura. Listo, chicos, voy a borrar, ¿ah? Ahora sí. Bueno, chicos, como ya sabemos que cómo se forman los ácidos, cómo se forman los hidróxidos, pues yo te voy a decir una cosa. En cuanto a los ácidos, vamos a tener para este caso, para la aplicación, 3 tipos, que son los ácidos hidrácidos, los ácidos oxácidos, y el otro, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Ácido carboxílico. Ah, bien. Esos 3. Y también vamos a obtener los hidróxidos. Ya, ahora sí. En cuanto a los ácidos, a ver, para tener una idea, los ácidos son sustancias que tienen radicales más 1, H más 1, ¿no? También le llaman proteos, también les dicen así. Y las bases tienen las llamadas OH a la menos 1, o simplemente menos. Así la teoría química lo puede identificar como H a la menos, pero ya se sabe que es 1. Eso serían los grupos funcionales oxidrilos y los grupos funcionales hidrógenos, o simplemente le llaman próticos. Ya, primero, los ácidos y las bases son grupos opuestos, son al contrario, ¿sí? Por ejemplo, un ácido, tenemos el jugo de la fruta, que en ese caso estamos hablando, hablemos el limón, tiene ácido. Esas componentes es similares al ácido sulfúrico. Por eso que si tú utilizas el ácido del jugo de limón y le pones un diodo, el diodo se enciende. ¿Por qué? Porque el ácido tiene una movilidad electrónica dentro de su estructura. Las bases, en cuanto a las bases, son valores opuestas al del ácido. Como por ejemplo tenemos los jabones. El jabón es un hidróxido, ¿no? Es un hidróxido. Por eso, muchas veces los OHs muchas veces se encuentran dispersas en esas sustancias, ¿no? Vamos a hablar del pH. El pH
se le llaman por lo general los puentes de hidrógeno. Este factor nos indica la regularidad molecular que puede tener esa sustancia. Y el pH tiene valores, muchos valores, de acuerdo a la cantidad de sustancias que tenemos. Sea, por ejemplo, jugo de fruta, puede ser también, hablemos, otras sustancias que pueden ser el agua dura, ¿no? El agua potable, ¿no? Por ahí cambian el pH, la sangre, nuestra sangre tiene diferentes pHs, ¿no? También hablamos de los alcoholes. O sea, cada sustancia tiene un pH diferente, unas con relación a otras, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la enfermedad que estamos ahorita azotando, aunque ya bajó un poquito, ¿no? Que es el COVID-19, ¿no? El COVID-19 es sensible al pH del ácido. Y el pH del ácido es en este caso, para que ustedes puedan identificar, lo voy a dibujar una recta numérica. Y aquí voy a dibujar el número 7. El número 7. Los valores menores que 7 van para los ácidos. Los ácidos, estos. Estos son los ácidos, el H+1. Aquellas sustancias que tienen grupos funcionales el +1, H+1. Y los valores de pH mayores que 7, estos son las bases. Los valores mayores que 7 van a representar todos los elementos, pero que tengan bases. En este caso, estamos hablando de los hidróxidos. Ácidos hidróxidos. ¿Por qué digo hidróxido? Porque los hidróxidos también son bases, ¿no? Le vamos a poner acá, hidróxidos. Es lo mismo. Hidróxidos y bases es lo mismo. ¿Sí? Es como si fuera el profesor Olano o el profesor Eduardo. Es la misma persona. Así. Es la misma sustancia. Hidróxidos con bases son diferentes. Entonces, valores menores que 7 se refiere para los ácidos. Por ejemplo, una sustancia que tenga valor 3, el pH igual a 3, entonces se refiere que es una componente de ácidos. Si acá tengo 10, por ejemplo, un valor 10, significa que no es ácido, es base o hidróxido. ¿No? Tengo esa sustancia, es básica. Entonces lo que yo les indicaba, la molécula del COVID es a partir de K. Ellos son muy activos a las bases. Ahí está. Muy activo a las bases, pero de acá para acá, los ácidos son muy sensibles. Por eso que siempre recomiendan ingerir bastante cítricos, frutas, cualquier cantidad, o alimentos que tengan alto grado de acidez. Y eso va a contrarrestar. Ahora, si tú consumes grasas, consumes bastante frituras, estás acá. Y esto te agarra, en una te agarra, ya fuiste, ¿no? Entonces, eso hay que tener. Profesor, ¿y el 7? Ah, ya, el 7 para aquellos que se le llaman neutro. Cuando el pH es igual a 7, significa que es un valor neutro. ¿Verdad, chicos? Entonces, esto, una fotito rapidito, por favor. Una fotito, porque esto es importante también para explicar la teoría de Arrhenius. ¿Ya? Ya, chicos, voy a borrar, ¿ah? Listo, ahora sí, voy a graficar un recipiente. Voy a graficar un recipiente. En ese recipiente, este recipiente contiene la sustancia agua. La sustancia agua. Por acá también voy a dibujar otro recipiente, ¿ya? Vamos a matar de un solo tiro a 2 pajaritos. Ahí está. Y ese también contiene agua. Ambos contienen agua. Ya. ¿Qué sucede? Si yo le agrego ácido,
A esto le agrego ácido, ahí está, así vamos a hablar, y a esto le agrego una base, o llamado también hidróxido. Ahí está, le agrego. En el caso del ácido, cuando yo agrego ácido al agua, va a producir una reacción. Y esa reacción va a resultar un desprendimiento de micromoléculas o grupos funcionales, los hidrógenos. Ahí está. Esto va a ver liberación. Se va a liberar. Porque el agua va a reaccionar con el ácido, va a reaccionar y se va a liberar muchas micromoléculas llamadas H+, o sea, los próteos. Eso se va a liberar. Esto tiene una reacción química, ¿no? Una reacción química. Sino que acá hay que definir el tipo de ácido, pero eso lo vamos a ver en los ejemplos. Ya, ahorita, no se preocupen. En el caso de la base, cuando se agrega el agua, se produce la mezcla y lo que se va a liberar es el OH a la -1. Esto se va a liberar. Eso es lo que nos explica la teoría de Arrhenius. La teoría de Arrhenius, ¿qué nos dice? Si yo tengo un ácido, ya les expliqué los tipos de ácidos. Ácido, ¿qué tenemos? ¿Ácido qué? Ácido Hidráxido. hidrácido. ¿Qué más? Ácido Osácido. oxácido. ¿Qué más? Y ácido Carboxilo. Esos tres tipos de ácidos, cuando yo le agrego al agua, me va a liberar moléculas de H+, o sea, hidrógenos. Las bases son los hidróxidos. Cualquier hidróxido que ya les he mezclado, ya saben ustedes que es el resultado de un metal más un OH a la -1 y obtenemos una sustancia que se llama base o hidróxido. Esto, si le agrego al agua, lo que se va a liberar son moléculas de OH-, o sea, oxidrilos. Los oxidrilos se van a liberar dentro del agua. Esto es producto de una reacción química que se va a dar. Eso también lo vamos a ver en los ejemplos. Chicos, para irnos de frente a los ejemplos, hago una captura para borrar y hacemos el primer ejemplo. ¿Ya, chicos? A ver, por favor. Ya me avisan. Listo, voy a borrar. A ver, chicos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Profe. Sí, se entiende. ¿Sí se entiende? A ver, Walter, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, Becerra, ¿se entiende? Sí, profe. Chévere, me alegro. Ahora sí, chicos, vamos al campo, a la acción. A ver, tenemos el recipiente. Así, chiquito nomás. Vamos a utilizar el agua. Ya, el agua. Ahora sí, voy a agregar un ácido, pero le voy a poner un nombre. Por ejemplo, un ácido hidrácido. El ácido clorhídrico. Ahí está. Eso lo hemos hecho. ¿No es cierto? Eso lo hemos hecho en la primera borrada de la pizarra, ¿no? En el primer bloque. Ya, ese es el ácido hidrácido, el ácido clorhídrico. Entonces, yo voy a este ácido clorhídrico y esta agua le voy a sumar. Ácido clorhídrico más el agua. Más el agua. ¿Ya, chicos? Por favor, concéntrense, ¿eh? Concéntrense. Esto me va a originar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa me va a originar? A ver, ¿qué hemos dicho nosotros? Cuando el ácido va al agua, ¿qué se va a liberar? ¿Qué es lo que se va a liberar? Hidrógeno. El hidrógeno, ¿no es cierto? El hidrógeno. ¿Y se va a quedar solito qué cosa? ¿Qué se va a quedar? El ácido. No. El ácido está acá, ¿no es cierto? Ahí está. Oxígeno. Cuando esto se libera, se va.
se va el H. ¿Y qué queda? Cloro. Cloro. El cloro, ¿no es cierto? Va a quedar el cloro, ahí está. Ya está liberado. Ahora, pregunta, cuando este se libera, ¿a dónde va? ¿A dónde va, chicos? Concéntrense. Va acá, ¿no es cierto? Cuando este se libera, va al medio acuoso, o sea, lo que es el agua. Cuando este se libera, se va al agua. ¿Y qué se forma? ¿Qué se forma? El H 3O. 3O. H3O más. Ya se liberó ya. Esto es la reacción química que se va a producir dentro de un recipiente en el cual un ácido se le agrega al agua. Nuestro ejemplo sería el ácido clorhídrico. Ahí está. Esto es, ahora sí, vamos a analizar. Esto se llama ácido, ¿no es cierto? Obviamente. ¿El agua cómo se comporta? ¿El agua cómo se comporta? Como una base. ¿Por qué? Hemos dicho al inicio, entre el ácido y la base tiene que haber un opuesto, ¿no es cierto? Es algo opuesto. Si yo tengo una sustancia que su componente es de grado ácido, entonces el otro tiene que ser base, porque no andan independientes uno con otro, andan juntos. Es como la tercera ley de Newton, una acción y una reacción. O sea, el otro reacciona. Eso es la idea. Si hay un ácido, obviamente el otro va a ser una base, ¿no es cierto? Ahora sí, este hidrógeno, chicos, concentrados, este hidrógeno emigró acá. Acá emigró, o sea, se fue, o sea, el H más, ¿no es cierto? Cuando este se fue, este se incrementó en H3O y el cloro quedó solito, ¿no es cierto? El cloro quedó solito. Pero el H3, ¿cuánto ganó? ¿Cuántos átomos ganó? 1. ¿No es cierto? Porque de un hidrógeno, y acá tenía 2, ahora tiene 3, ¿no es cierto? Este caso es que cuando el cloro va a retirarse, porque ojo, mucho ojo, el ácido clorhídrico, hemos dicho, no se olvide la teoría que yo les he enseñado, que es H más 1 más el cloro, ¿qué? ¿Acá qué cosa era? A ver, acuérdense. ¿Quién me dice? 1. ¿1? ¿1? Menos 1. Menos 1. Y eso ustedes encuentran en su tabla periódica. Revisen su tabla periódica. Revisen. Ahí está el menos 1. O sea, quiere decir que cuando el hidrógeno, acá concentrado, cuando el hidrógeno se libera, va a obtener como fue antes, con el cloro menos 1. Por lo tanto, ese menos 1 va a estar acá. Ahí está, el menos 1. Por lo tanto, el otro, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, pero en este caso va a ser más 1. ¿Por qué? Porque fue una molécula que se liberó y ha sido el propio, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dar nombre, analicemos. Esto lo borro porque ya eso lo hemos visto en el primer bloque. Ya. Entonces, ¿qué se va a obtener? Si el ácido liberó una molécula de hidrógeno, entonces quiere decir que acá este cloro, ¿cómo se determinó? Se determina el opuesto. ¿El opuesto del ácido cuál es? Hemos dicho, ¿el opuesto del ácido cuál es? ¿Cómo se llama? ¿El La opuesto base. del ácido cuál es? El hidróxido, pues, o sea, la base. Ese es el opuesto. O sea, quiere decir que si el cloro permitió que el hidrógeno liberara, entonces quiere decir que esto quedó ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo se va a llamar el cloro? El ácido supuesto va a ser base, pero base conjugada. Eso se llama base conjugada. ¿Por qué? Porque el cloro permitió liberar el hidrógeno a la otra molécula, ¿no? Considerándose en este caso una polaridad negativa. Por lo tanto, se llama base conjugada. ¿Y el otro cómo se llamaría? A ver, ¿quién me dice? Le pongo una notaza, ¿quién me dice? Ácido conjugado. ¿Ah? Ácido conjugado. Ácido conjugado. Muy bien.
el ácido conjugado. A ver, ¿quién habló? ¿Quién dijo? Ponle su nota. Voy a cumplir. Yo, profesor. ¿Quién? Fabián. Fabián. Bueno, Sí. Fabián. Fabián, te voy a poner tu 20, ¿ya? Yo siempre voy a cumplir. Listo. Chicos, participen. Esto se origina en una reacción. Cuando hablamos de ácidos y cuando hablamos de bases, o llamados también hidróxidos. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden, esto se va a considerar. Profesor, cuando yo agrego el ácido al agua, va a reaccionar obteniendo estos valores, ¿no es cierto? Pero esto, ¿lo podemos separar? ¿Qué dicen ustedes? Yo lo puedo separar cuando el ácido con el agua se mezclan. ¿Yo lo puedo separar? ¿Se puede separar? Sí. Claro. O sea, quiere decir que esta reacción, ¿qué cosa? Es una reacción reversible. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo el estado 1, llega al estado 2, ¿no? Llega al estado 2 y el estado 2 retorna a su punto inicial, estado 1. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama proceso reversible. Entonces, quiere decir que no solamente vamos a obtener esto, sino que estos dos van a cumplir lo mismo igualito que acá. Pero en este caso, vamos a considerar la rayita hacia la izquierda. O sea, esto se va a llamar base y esto se va a llamar ácido. Los dos se van a juntar y hacen el sistema inverso. En este caso, el H3O del ácido conjugado, el ácido deja escapar un hidrógeno, deja escapar y le da al cloro. Y el cloro va a recibir nuevamente su hidrógeno y se convierte en ácido. O sea, este ácido se llamaría ácido conjugado de esta molécula. El otro, la otra sustancia, como se liberó, ¿cómo quedó? Ya no en H3, ahora va a quedar en H2. Y obtengo nuevamente la sustancia agua. ¿Cómo se llama esta reacción química? Se llama reacción química reversible. ¿Ya, chicos? A ver, una captura, por favor, para hacer otro ejemplo. ¿Ya, chicos? Avísenme. Creo que no se ve, creo, ¿no? Ahí está. Esto es la teoría de Arrhenius. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Para borrar. Sí, profe. Ya, voy a borrar. Ya, vamos a obtener otro recipiente. Ahí está. Bueno, aquí le vamos a poner, le vamos a agregar agua. Agua. A ver. Todos concentrados, chicos, concentrados. Si tú logras concentrarte, lo vas a entender el tema y no vas a tener dificultades en decir, no he entendido. Claro, pero una persona que está distraída en algo, es obvio que no le vas a entender al profesor, porque tú estarías en otra cosa. Entonces yo te recomiendo que pongas la debida atención posible. José Rodrigo Híjar, por favor, ¿puedes habilitar tu cámara? Está también Jiménez, si no lo saco del aula. Ya, chicos, ya hemos quedado. A la siguiente sí. Ya, eso ya es orden de la coordinación. Bueno, pues chicos, un alumno me preguntó, profesor, en los ejemplos anteriores, usted indicó que al ácido se le agrega el agua, ¿no? El agua como un medio acuoso, se va a liberar el H, ¿no es cierto? Para los ácidos.
que cuando tenemos las bases en el agua, se va a liberar los OHs. En el primer ejemplo, hemos utilizado el ácido clorhídrico más el agua, ¿no es cierto? Hubo una reacción y se obtuvo también los mismos ácidos y bases, pero conjugados. Pero, ¿ustedes creen que solamente podría ser en agua? Recuerden que el agua es un disolvente, ¿no es cierto? Se produce la solución. Nosotros ya hemos visto la solución. Soluciones, el tema de soluciones, ya hemos visto. Pero yo les pregunto, ¿solamente podía, para el caso de Arrhenius, se podía utilizar el medio disolvente, el agua solamente? ¿O se puede utilizar otra sustancia diferente? Una vez un alumno me preguntó a mí, me dijo, profesor, usted es puro agua, 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 pero no hay otro elemento más. Pues yo digo que sí. Hay sustancias que son líquidas. Son sustancias que son líquidas. Entonces, como ya hemos visto muchos ejemplos de agua, vamos a ponerle ácido. El ácido es un líquido. Que el agua sea el ácido. Eso lo vamos a determinar. Por lo tanto, si el agua es un ácido, la pregunta, ¿qué es lo que debo de agregarle? A ver, ¿quién me dice? Agua, No. ¿Le buscan? base, Base. Para que se produzca la reacción, pues. Si no, pues no se va. No, porque el agua se considera una sustancia base, ¿no? En los ejemplos anteriores hemos utilizado como componente líquido el agua. ¿Y el agua por qué? Porque el agua es base, es un hidróxido, se considera un hidróxido. Y hemos utilizado el hidróxido y lo que habíamos agregado fue este ácido, ¿no? ¿Se acuerdan? El ácido, que fue el ácido clorhídrico. Acuérdense, revisen su apunte anterior. Entonces, para este caso lo vamos a invertir. Que la sustancia ahora sea ácido, ya no sea base, sea ácido, y que lo que le vamos a agregar es la base. El ácido, tenemos, a ver, ¿qué le ponemos? Le ponemos el ácido iohídrico. Ahí está. El HI. El ácido, ¿cómo se llama? Iohídrico. Iohídrico. Ahí está. De yodo. Y la base, a ver, que sea la base, en este caso, lo vamos a considerar, a ver, vamos a ver, nosotros tenemos el pH, ¿no es cierto? Hemos estudiado el pH. Ahí está, el pH. Y el pH, acá había valores 7, ¿no es cierto? 7, esto sería, ¿cómo se llama esto? Las bases, ¿no es cierto? Y esto vienen a ser los ácidos. Listo. Pero este es 7. Este es valor 7. Para las sustancias. Para las sustancias, ¿no? En este caso, hablamos de los alimentos, otro tipo de sustancias que se pueda dar. Listo. Entonces, hay una tabla de valores de pHs para cada sustancias, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar, a ver, el ácido iohídrico. El ácido iohídrico está más o menos por acá. El ácido iohídrico. Pero el ácido clorhídrico está, para este caso, es por encima del ácido iohídrico, o sea, más o menos está por acá. Este es el ácido clorhídrico, por ejemplo. Miren, ambos, escuchen bien chicos, ¿ah? Ambos son ácidos. Ambos son ácidos. Pero en este caso, si yo le quiero agregar una sustancia, ¿quién es más ácido? ¿El ácido iohídrico o el ácido clorhídrico? hidroico. ¿No es cierto? Este es más ácido.
Pero el otro, que está más arriba, ese depende de los pH. Un día le voy a dar el cuadro de pH. El ácido clorhídrico es más allá, pero también es ácido. Pero si yo los dos lo quiero mezclar, entonces el ácido clorhídrico, ¿qué sería? ¿Ácido o base? Base. Más base. Base. Ese se le va a considerar como una base. ¿Por qué? Porque el valor de pH está más a la derecha. Por lo tanto, acá le voy a considerar el ácido clorhídrico. Profesor, ¿por qué? Si el ácido clorhídrico es ácido. No, porque el ácido clorhídrico es menos grado de acidez que el ácido hídrico. El ácido hídrico es más potente en cuanto al grado de acidez. Por lo tanto, lo voy a considerar como una base. Entonces, lo que yo voy a obtener... A ver, chicos, tengo problemas con el Zoom, ya se me acaba. A ver, voy a agregar el ácido clorhídrico más el ácido hídrico. Listo. El ácido hídrico lo voy a considerar como ácido, ya esto lo voy a considerar como base, porque se encuentra a la derecha. Ya les expliqué la recta numérica, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a considerar? A ver, en este caso, el que va el hidrógeno... ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo anterior? Es que le va a donar a la otra molécula, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar? El H, como lo ha perdido, va a tener, perdón, este se va y queda el yodo, va a quedar como -1. Y entonces, más el otro se va a beneficiar y va a tener el ácido cloro. Pregunta, ¿cuál de los dos es el ácido conjugado? ¿Cuál es el ácido conjugado? Le pongo una notación que me dice. ¿Ah? El de la derecha. Muy bien, el ácido conjugado. Por lo tanto, este sería la base conjugada. Y, como es reversible, retorna y lo mismo como el caso anterior. ¿Ya, chicos? Esto es la teoría de Arrhenius, ¿ya? Bueno, ya no se va Zoom, ya tenemos menos de un minuto. Espero que esto sea útil.